Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Hoy día nos corresponde leer en el libro de San Mateo de los capítulos 8 al 10 y nos encontramos culminando ya las 4 semanas de lectura de este proyecto. Estamos en el día número 28, así que comenzamos con algunos pensamientos que noté de esta lectura que vas a tener el día de hoy. Primeramente, el capítulo 8 y 9 son una concentración de milagros que hizo nuestro Señor, que están relatados aquí por San Mateo. Y es cuando terminó todas los sermones que él dio en el monte, las bienaventuranzas y las cosas que leímos la semana pasada. Así que aquí vemos que comienza diciendo, capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces ya Jesús ya terminó de hablar a las personas que estaban allá en el monte, que lo siguieron, pero ahora esas personas dice que muchas le seguían y podemos ver porque habíamos hablado que él le hablaba a muchas naciones diferentes, ¿verdad? A que se habían reunido ahí gente de muchas naciones, que él no hace como acepción de personas, él no se fija a quién le predica, sino que a todos. ¿Ya? Entonces vino un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Nosotros no podemos ordenar a Jesús. Sí es verdad que yo necesito tener fe, pero eso de que yo declaro y yo renuncio y yo pido, por ejemplo, con tanta autoridad, cuando estando Jesús mismo ahí presente y aunque estaba en carne y hueso y mucha gente aún no entendía o no comprendía al 100% quién él era, venían y se postraban ante él pidiéndole, si quieres, puedes limpiarme. Está todo en la voluntad bendita de Dios, lo que hemos venido estudiando también con Job, que eso es cosa de su voluntad, en Isaías, o sea, toda la palabra de Dios se va relacionando conforme la vamos leyendo, ¿verdad? Así que el Señor lo sanó y me llama la atención el versículo 4 cuando Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. No se trataba de lo que el hombre pudiera ir y decir, sino lo que iban a ver en él, iban a ver en su cuerpo mismo el resultado de esta sanidad, que era que su carne ahora iba a estar completamente limpia de la lepra. Entonces, ¿qué me enseña a mí esto? Que ante esa gente que es religiosa, llevada de la ley, porque eso era lo que iba él a hacer, iba a cumplir la ley, la tenía que cumplir, eran judíos, recordemos, ellos no estaban exentos de tener que cumplir la ley hasta ese momento aún, y bueno, hasta el día de hoy en realidad, pero al cumplir esa ley de tener que ir y presentar su ofrenda, él les iba a dar ese testimonio a estas personas, de que efectivamente había un poder que podía sanarlo y ese era el de Jesucristo. Entonces así nosotros debemos de tener bastante cuidado de nuestro testimonio, de lo que hacemos, de lo que se ve en nosotros. Efectivamente en este hombre se le iba a ver ahora la carne completamente limpia, lo iban a examinar y no le iban a encontrar lepra de pecado por ningún lado que le vieran, ¿ya? ¿Por qué lo dije así? Porque efectivamente en la palabra de Dios la lepra se equipara al pecado, ¿ya? Que estamos enfermos de lepra quiere decir que estamos llenos de pecado y se debe de notar que el pecado ya no está en nuestra vida cuando alguien legalista nos escrutine, nos examine. Bien, entonces pasamos a la siguiente, que es donde ahora empieza un milagro para un extranjero, que era, dice que Jesús sana al siervo de un centurión. En Capernaum se le acercó un centurión, era un soldado romano, no era ni siquiera del pueblo de Dios, y que estaba en un puesto de liderazgo, tenía a su comando a 100 soldados. Centurión viene de la palabra 100, es decir, que tenía 100 soldados, ya un regimiento de 100. Y le pide que le sane a su siervo. Y me da mucha intriga cómo un hombre romano se pudo haber acercado a Jesús en ese momento cuando los romanos tenían al pueblo de Israel como sus súbditos que tenían que rendir tributarios, ¿ya? Sí, súbditos tributarios del imperio romano. Mas, sin embargo, a pesar de que por clase, por así decirlo, el romano estaba muy por encima en ese momento, obvio, de los judíos, ese judío fue y se le acercó y le dijo, Señor,
yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y él empieza a igualarle lo que él sabe del el orden y las autoridades, ante lo cual Cristo mismo le dice en el final del versículo 10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre entendió que en Jesús había mayor autoridad que en la de él como centurión romano en ese momento, que la autoridad de Cristo no era la misma autoridad ni la jerarquía de esta tierra. Y eso yo y tú lo debemos tener bien claro, que Jesús tiene una autoridad que va por encima de cualquier autoridad de esta tierra. En el versículo 3, entonces, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, conforme a su fe iba a ser hecho, pues aquí vemos que efectivamente tenía tanta fe como para que su siervo sanara. Ojalá tú y yo podamos tener esa misma fe, pensaba yo, ¿no? Para ver esos milagros de Dios en nuestra vida. Dice después, en el 14 comienza la sanación de la suegra de Pedro, ¿ya? Lo cual ahora viene a cumplir una profecía que está en el libro de Isaías y que tú y yo la vamos a leer ya dentro de algunas semanas, en Isaías 53, que le dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que a eso vino Jesús, pero hay que ir a Él como el primer leproso, postrarnos, quiere decir en humildad, pedirle al Señor que si Él quiere, nos puede sanar, y segundo lugar, tener la fe de este centurión que entendía que había autoridad en Jesús para lograr cualquier milagro, ¿ya? Y se puede cumplir esta promesa de Isaías. Y bueno, de ahí nos vamos al siguiente milagro, ¿verdad? Bueno, no es un milagro, es un pasaje, perdón, donde había gente que quería seguir a Jesús y uno de esos fue un escriba que quería seguirlo y Jesús le dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mucha gente quiere seguir a Jesús para ver qué saca, para ver qué obtiene, y ciertamente muchas personas buscan a Dios por las riquezas de esta tierra, por querer hacerse millonarios, por cobrar, por estafar. Y no es a eso a lo que estamos llamados. El Maestro lo demostró, que él toda su vida vivió en humildad, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su cruz. Ni siquiera la tumba donde lo sepultaron era de él, fue prestada, ¿no? Entonces, nos enseña el Señor que para él ese no es el enfoque. Nos bendice, ya lo leímos hace unos días atrás, que hay añadiduras que pueden estar en nuestra vida, claro que sí, pero todo depende de dónde está mi enfoque y mi corazón, porque donde está tu corazón, dice la palabra de Dios, ahí está también tu tesoro. Perdón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo dije al revés. Bien, y luego llega otro y también lo quiere seguir, ¿no? Uno de los discípulos, de lo cual vamos a hablar ahorita, eso de los discípulos. Y le dice Jesús en el versículo 22, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando él dice, déjame ir a enterrar a mi padre, no es que su padre ya estaba moribundo. O sea, dame tiempo a que mi padre envejezca y de aquí a que se muera y ya, entonces ahí yo te voy a seguir. ¿Ya? Eso no va con Jesús y lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a clasificar o a lo mejor categorizar el amor que debemos de tener hacia Dios, que debe de ser por sobre todas las cosas. Entonces, por eso le dice, si su padre no estaba viendo en Jesús a ese Redentor, jamás iba a seguir a Jesús. Déjalo, él está muerto porque en la fe, en su corazón, no creía, y eso significaba una muerte espiritual como lo es el día de hoy. Y le dice, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. La gente que no cree va a enterrar a otros no creyentes. Tú ven y sígueme. Y de ahí vemos ahora sí un milagro que fue la tempestad en el mar. Entonces, primeramente vimos que Dios tiene poder para sanar las enfermedades físicas, ¿verdad? Vemos a Dios obrando en un paralítico, y ahora lo vemos la suegra de Pedro, fiebre, y ahora lo vemos en una tempestad. Él está dormido y los discípulos se le acercan y le dicen al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, despertándolo, ¿verdad? En el versículo 25. Y en el 26 Jesús les responde. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza.
Yo pensaba cuántas veces se levantan tormentas alrededor de mi vida, se levantan situaciones que parece que me van a negar, como ellos han de haber sentido en ese momento que iban a morir ahogados en la mitad de la mar. Pero Jesús nos hace esa pregunta tan clave: ¿por qué tengo temor? ¿De qué me estoy asustando si sé que Él va conmigo en la barca, si Él está ahí? Y vemos aquí cómo Él tiene poder sobre inclusive la naturaleza, el mar, que es indómito para el hombre, pues Dios lo calma. Contimás situaciones de la vida, ¿no? Los problemitas que nos puedan suceder, creo que para Dios son la nada misma, pero en el momento nos podemos afectar tanto que nos encontramos como estos discípulos. Y esa palabra sigue recurriendo aquí, discípulos, ¿verdad? Y bueno, en todo esto ellos están mirando, están oyendo, están llenándose de todas estas experiencias clave. Y bien, de ahí dice que se fue a la otra orilla a la tierra de los Gadarenos, y vinieron, dice, dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ahora estamos lidiando con el mundo espiritual netamente, con potestades que no vemos, ¿verdad? Poderes que no vemos, pero existen. Y aquí está en la Biblia, dice que estos demonios que estaban en estos hombres clamaron a Dios y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? A mí me llamó la atención esto porque le dice: has venido para atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos saben que a ellos les espera el tormento eterno. Satanás y sus demonios lo saben. Saben que ese es su fin. Ellos ya conocen también lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero nos engañan muchas veces, inclusive a los hijos de Dios, tratan de engañar, haciéndoles creer que ellos son poderosos, que tienen para darte todo lo que tú quieras y que a ti no te va a pasar nada. Mentira, ellos saben para dónde van y tienen bien clarito su fin, pero lo único que buscan es arrastrarnos con ellos también, ¿ya? Entonces, el mismo demonio y sus el mismo Satanás y sus demonios conocen a Jesús, conocen la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Así que dice en el versículo 31 que los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a ese hato de cerdos. Bueno, vas a leer que efectivamente Jesús se los permite y los cerdos se tiran por un despeñadero y mueren ahogados en el mar. Y dice al final el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos o de la ciudad, ¿ya? Qué pena que las personas que no reconocen el poder de Dios y la lucha espiritual que se vive, le tengan más amor a los cerdos, le tengan más amor a las posesiones, a las cosas materiales, engañándose así, bueno, porque Satanás eso es justamente lo que está tratando de hacer, de engañarnos, ¿verdad? Que a Dios mismo, y a quien echan de su vida es a Jesús, a Dios. Lo descartan y vete de aquí, sal de mi vida, sal de mi casa, sal de mi trabajo, y descartan a Dios de la nación, inclusive, ¿no? Muchas naciones que han descartado a Dios por tratar de aferrarse a las cosas de esta vida. Así que qué enseñanza tan grande. Y bueno, continuamos con el capítulo 9, donde Jesús sana a un paralítico. Dice que los amigos lo trajeron inclusive porque pues, el hombre no podía caminar, ¿no? Y Jesús le dice al final del versículo 2, le dijo: al ver la fe de ellos, Dios se dirige al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, Dios miró la fe de los amigos. Qué importante rodearnos de las personas correctas, de gente de fe, que si en un momento yo estoy paralizada por una situación, ya sea tanto física, que puede ser una enfermedad, obvio, ¿verdad? Pero también nos paralizamos a veces emocionalmente, nos quedamos como frisados, congelados, que no alcanzamos a atinar a hacer algo, no reaccionamos. Tener a esos amigos que nos van a llevar a Jesús a través de la oración, ¿no? Nos van a llevar a través de el clamor a Dios. Y por esos amigos Dios puede hacer el milagro en nosotros y dirigirse a nosotros. Yo lo puedo analogar de esta manera, ¿no? Dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Traen al paralítico seguramente porque quieren que Dios lo sane, para que ese hombre se levante en sus dos piecitos y empiece a caminar. Pero Dios no se está preocupando de la salud física. Lo primero que Dios hace, lo primero, como la prioridad de Dios, es que este hombre sea salvo. Y pues bueno, no faltaron ahí los escribas legalistas
que le dijeron que qué autoridad tenían esto, ¿no? Que era una blasfemia. Y mira lo que Dios le dice en el versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, se regresa a hablar con él. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A lo mejor una salvación ellos no la podían ver, pero podían pensar que, ¿cómo va a perdonar? El único que perdona es Dios, ¿no? Pero Jesús es Dios. Entonces Jesús tiene ese poder, pero Jesús va a ir en un orden tan perfecto que a veces no entendemos. Mucha gente llega a las iglesias solamente porque buscan que Dios los sane de la enfermedad, que Dios les dé trabajo, que Dios les arregle el matrimonio, que Dios le ayude con los problemas de los hijos. Pero lo que no se preocupan es de pedir esa salvación, ese perdón de los pecados, porque cuando hay ese cambio interno, cambia todo. Entonces, que podamos empezar a ver la vida en el mismo orden que Dios la está viendo. Y de ahí viene el llamamiento de los discípulos. Y antes de meterme ahí voy a hacer una pequeña acotación, porque después vamos a ver los demás evangelios y se van a dar usted cuenta que existe estas mismas historias con una pequeña diferencia, y mucha gente que no entiende la situación dice, pues ves, se contradice, mira, no dice lo mismo, si fuera de verdad Dios sería exactamente lo mismo. No, recordemos que la están escribiendo personas, seres humanos, y como un ejemplo a entender qué pasa aquí, que ellos están dando su versión de los hechos. Si pasa un accidente en la calle y estamos varias personas siendo testigos del accidente y llega un policía y nos toma declaración a todos, yo te aseguro que todos van a decir su versión. ¿Cómo lo vieron? Desde su ángulo, desde donde estaban parados, y lo que para ellos llamó la atención y fue importante. ¿Y qué busca un verdadero perito investigador? No es que todos lo digan de la misma manera, con las mismas palabras, y lo digan de manera exacta, porque en esos casos se considera, inmediatamente se piensa, que se pusieron de acuerdo y se aprendieron un escrito y que no están diciendo la verdad. Todo lo contrario, lo que ellos buscan es justamente no inconsistencias, pero sí discrepancias, que cada uno está viendo su versión, su punto de vista, pero que el mensaje sigue siendo el mismo, o que todo conlleva al punto céntrico de ese accidente, por ejemplo, ¿no? que están atestiguando. Eso es la palabra de Dios. Son hombres y mujeres a los cuales Dios usó en su momento sin que se tuvieran que poner entre ellos de acuerdo para entregarnos estos mensajes. Así que ojo a la hora de que estamos leyendo toda la palabra de Dios, que no te vayas a confundir con eso. Listo, seguimos. Ahora, el llamamiento de Mateo. Fue el primero que Dios llamó, y resulta que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era un judío que para los mismos judíos decían que él era un traidor porque estaba colectando dinero de los judíos para dárselo a los romanos. Para ellos eso era lo peor que un judío les podía hacer a su propia gente. Y ese era Mateo. Y Jesús pasa y le dice, sígueme, y se van a una cena, y estando en la cena, critican que si de verdad ese fue Dios, ¿cómo se sienta con esta persona? Y la gente así es tan clasista, ¿no? Mas mira lo que dijo Jesús en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mucha gente llega a las iglesias y se espera que en las iglesias va a encontrar puros santos. Y cuando ven un error en una persona, o ven que Dios lo llamó, ay, sí, ahora se cree muy santo. Si yo sé que esta persona era así, hacía asá y decía esto. Justamente porque esa era esa persona que necesitaba a Dios, Dios vino a ella. O justamente por eso seguimos siguiendo a la iglesia, porque seguimos siendo necesitados de Dios, de misericordia. Y eso me pide a Dios que yo imite. Ese es mi punto. Para mí es imitar esa misericordia de Dios. Ahora sí, discípulos. Le llamó que lo siguiera para que fuera su discípulo. Un discípulo es una persona que aprende de un maestro y lo va a ir imitando. Va a tratar de hacer exactamente lo mismo. Es como cuando éramos niños y teníamos a ese ídolo, a ese cantante favorito o a esa actriz favorita, que de repente queríamos imitar cómo hablaba, cómo se comportaba, qué decía, cuáles eran sus manerismos de hablar y todo. Queríamos ser como esa persona, la idolatrábamos. Bueno,
Ahora, a quien yo debo de idolatrar, a quien debo de servir, de querer imitar, es a Cristo. Y en la primera cosa que me dice que debo de imitarlo es en esto, en ser una persona, una mujer misericordiosa, que mira a los demás no para juzgarlos y criticarlos, sino para amarlos. Entender que justo por eso están donde están, por eso Cristo les ha llamado, por eso están yendo a una iglesia, porque necesitan salvación día a día, ¿ya? Y pues bueno, de ahí viene una pregunta que le hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan había sido o era hijo de un sacerdote levita, de la orden levítica, ¿no? Entonces ellos habían sido enseñados desde niños, seguramente Juan, a que debía de seguir toda la ley. Y entonces, por ese motivo, por su propia enseñanza de Juan, le dicen aquí los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros y los fariseos, que efectivamente eran los más estrictos legalistas de su época, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Eso del ayuno impuesto, que era súper estricto y era muchas veces que tenían que ayunar, era parte de su ley y ni siquiera de la parte de la ley de Dios, porque tú vas a dar cuenta cuando leamos la Biblia que Dios no pedía más que, creo que son 3 ayunos en todo el año que Dios estaba pidiéndoles a su pueblo por ley. Pero ahora ellos ayunaban mucho. Y ahora estaban pretendiendo que los discípulos de Jesús, los que seguidores de Jesús también hicieran ese mismo tipo de situaciones. Y la respuesta de Jesús es interesante porque les dice en el versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El pueblo de Dios, los judíos, ciertamente rechazaron a este Jesús, que es el esposo, y la iglesia pasó a ser la novia entonces, porque su novia, que era su pueblo de Israel, lo rechazó. Es como cuando en nuestro mundo, ¿verdad? Hay una pareja que están comprometidos y después la muchacha dice, ¿sabes qué? Siempre ya no me caso contigo, ya no te quiero y lo desprecia. El muchacho se va a buscar a otra y ahora él es novio, pero es de otra. Así, nosotros somos esa otra porque la primera lo rechazó. Ahora nosotros tenemos a ese novio. ¿Cómo vamos a estar de luto continuamente? Ahora estamos preparándonos para esa boda. Ya estamos desposados, es lo que se dice, ¿no? Nosotros somos la novia, él es el esposo, perdón, y vamos a ser desposados, ¿ya? Estamos como esperando a esa boda, ¿ya? Entonces le dice en el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura y después lo compara con los odres de vino. ¿Qué quiere decir? Está hablando de este nuevo pacto. Este es un nuevo pacto en Cristo que es por gracia y hablamos de la misericordia hace un momento. No podemos a esto nuevo que hay querer usarlo para ponerlo como parche en lo que ya es viejo. La ley ahora pasó. Para nosotros esto es algo viejo. Hay muchas cosas de la ley que Jesús ya no nos exigen. Una, porque no somos judíos. Dos, porque ya no estamos bajo la ley. Otras que sí tenemos que seguir haciendo y las hemos leído. Antes fue dicho, pero ahora yo les digo. Entonces Jesús simplemente nos cambió a nosotros los parámetros y las exigencias como su pueblo, como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, ese remiendo de paño nuevo en un vestido viejo es yo no puedo ponerle un parche nuevo a lo que ya está, como que la ley sigue y ahora nada más le tengo que tratar de pegar aquí por un ladito el nuevo pacto que es de la gracia, pero seguir agarrándome de la ley. Y aquí le tengo que pegar ahora nada más el nuevo pacto de la gracia. No funciona de esa manera y eso es lo que Dios estaba tratando de decir aquí. Seguimos. Adelante, me estoy tardando mucho, perdón. La hija de Jairo ahora, ¿ya? Era uno de los principales y estaba muy enferma y viene a Jesús creyendo que Jesús la puede sanar. En el camino a la casa hay una mujer que está enferma de flujo de sangre y su fe es tanta que solamente al tocar el borde de Jesús, ella es sana. No habla mucho de eso en este evangelio, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Pero cuando Jesús llega a la casa de este principal, Jairo, ya la niña, supuestamente la gente está muerta, ya la estaban llorando. Y mira lo que dice en el 24. Les apartó a toda esta gente que estaba ahí, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Y hoy en día tú vas a hablar de que Jesús da vida y muchos se van a burlar de ti. Y te van a decir, este ya no tiene compostura, este ya no tiene enmienda,
esta persona ya está perdida, pero Dios le puede dar vida. Tanto, voy a hablarlo así, físicamente, de muerte a vida, porque Dios sigue resucitando gente muerta, ¿ya? Tal vez tú nunca lo has visto, pero en otros lugares del mundo está pasando. Pero también es esa muerte espiritual, esa muerte en el pecado, que Dios puede a una persona que supuestamente el hombre ya no tiene compostura, salvarlo, sanarlo y darle vida. Después vemos a dos ciegos que pasa Dios por ahí en el versículo 27, otro milagro de Dios, que iban estos dos ciegos dándole voces que los sanara. Y Jesús les dice en el versículo 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Esta ya es la segunda vez en estos días de lectura que leemos eso de que Dios le dice a las personas conforme a tu fe. Tres. Si tú quieres, si conforme a tu fe. El centurión, conforme a tu fe. Y ahora también, la misma cuestión aquí, ¿no? Entonces, depende bastante de que si de verdad creo, pero si estoy dudando, probablemente no va a pasar nada. Entonces, examinemos cómo está nuestra fe. Así que Dios lo sana. Después es un mudo también, endemoniado. O sea, eran las dos cosas, ¿ya? Dios tiene poder en el área física para sanar, en el área espiritual para dar vida, tiene poder para resucitar muertos, tiene poder sobre las fuerzas físicas de este mundo, ¿no? El mar, la creación, tiene poder sobre la muerte, porque vemos aquí, ¿verdad? Y ahora vemos otra vez otro endemoniado, así que también tiene poder sobre el área espiritual y la lucha contra los demonios. Y así que dice, echando fuera el demonio, el mudo habló. Y los fariseos en el versículo 34 dice que ellos decían, por el poder de los demonios echa fuera a los demonios. Atento a eso y cuídalo, porque ahorita vamos a llegar a algo importante en los próximos versículos o en el siguiente capítulo. Así que no creían que era Dios haciendo las sanidades, sino demonios haciendo las sanidades, por así decirlo. Seguimos adelante, versículo 35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Hoy día, yo diría, en nuestros días, enseñando en las iglesias de ellos, de los cristianos, que somos nosotros, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Perdón? Si les estaba hablando dentro de las sinagogas, ahí debían de haber habido religiosos, líderes en nuestros días, pastores, ministros, ponle el nombre que le des en tu iglesia, ¿verdad? Eso es irrelevante. ¿Cómo va a haber gente que esté sin pastor? Porque hay gente que no está allí para pastorear el rebaño, para apacentarlo, para cuidar de la grey de Dios, sino para sacar provecho de ella y abusarla. Y eso Dios también lo está viendo y Dios tiene compasión de las almas, ¿ya? Entonces, por eso Dios dice a los discípulos, a los verdaderos seguidores de Cristo, imitadores de Él, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verdaderos trabajadores, no gente con un título que no tienen amor por las almas y no hacen el trabajo al que fueron llamados. Por eso las iglesias están sin pastor, sin guía, y hacen lo que se les da la gana cada quien en su iglesia. De ahí empieza la elección de esos 12 apóstoles que ya hablamos, ¿verdad? Y viene la conferencia de esa autoridad de Dios. Ahí ahora sí, Dios les da autoridad a sus discípulos dice aquí en el primer versículo, para autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero clave, les dijo a los discípulos que fueran primeramente a la casa de Dios, de los israelitas, perdón. Le dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo,
predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la misión era esta. Primero van a los israelitas, que ya sabemos, rechazaron todo esto. Y a lo que van es a predicarles que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Ya Dios dio el primer paso acercándose a nosotros. Quiero yo acercarme a Dios. Ese es el mensaje, esa es la misión, porque esa después no cambió. Entonces, les da sus instrucciones que vas a poder leer ahí, qué es lo que sí, qué es lo que no les permite Dios en ese momento a sus 12 discípulos. Muchas de esas cosas siguen siendo una verdad hasta el día de hoy. Y les dice en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos dentro de esta enseñanza el tener ambas aptitudes y habilidades, saber ser prudentes, pero a la vez saber ser sencillos, que la prudencia no nos convierta en gente altanera y orgullosa, desconfiada, diría yo, ¿no? Simplemente prudente, a ver, espérate, tómatela con calma, mira bien, examina bien cuándo es el tiempo, cuándo es el momento y cuándo es el lugar, pero a la vez sencillos, ¿ya? Que no pase de ser prudencia a ser altanería. Y les dice que van a ser perseguidos. Empieza a hablar Dios de las persecuciones venideras que efectivamente se le vinieron al pueblo de Dios en ese tiempo, a los primeros cristianos, y fueron perseguidos por los romanos y por muchas otras culturas. Dice, más cuando os entreguen, versículo 19, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, nos vamos a poner nerviosos en esta carne humana a lo mejor, pero mi confianza va a ser esta, que está el Espíritu de Dios hablando, que está el Espíritu de Dios traspasando corazones y haciendo entender a aquellos que nos persiguen, nos ridiculizan, porque hoy día el cristianismo es ridiculizado también en muchos lugares y de hecho muchos cristianos son atacados, son bulleados, como se dice, ¿no? Hasta el día de hoy. Y viene la parte importante para nosotros como discípulos de lo que venía hablando hace un momento. En el versículo 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. El discípulo es aquel que imita a su maestro y debe de ser como su maestro. Y también somos siervos de Dios, entonces también debemos ser como el Señor. Entonces no estamos exentos, que como se leyó en el capítulo 29, versículo 34, que los fariseos le decían que él era por los demonios sacaba demonios. Dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, lo estaban llamando como jefe de los demonios, o sea, Satanás, Belcebú, cuanto más a los de su casa, cuanto más no esperas que nos van a decir a nosotros. No te sorprendas, no te dé miedo y no te eches para atrás. Yo digo, no, o sea, si a Cristo lo trataron de Belcebú y de blasfemo y de cuánta cosa, pues ¿qué me queda a mí si yo soy su sierva? Si soy su hija, peor me va a ir, ¿ya? Así que dice aquí, entonces, ¿a quién debo de verdad de temer? Dice el 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Aun cuando sus amenazas te las hagan a ti sin que nadie más oiga, sin que nadie más sepa, aun cuando lo hagan a tus espaldas, todo eso tiene que salir a la luz porque Dios así lo ha declarado que va a hacer. Y el 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Dios. Así que no importa lo que te hagan, hay países hasta el día de hoy donde los cristianos son martirizados, mueren siendo mártires, pero no le temen a quien mata este cuerpo mortal. Le siguen teniendo más temor, más respeto y más reverencia al Dios Todopoderoso que tiene poder de mandar las almas al infierno. Junto con los demonios que van a ser atormentados, que ya leímos de eso, ¿verdad? Dice al 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi trabajo, ese es el tuyo. Confesar que Cristo es el Rey, el único camino para llegar al Padre. Y Él un día nos confesará, este es mío, este yo lo redimí, este yo lo lavé delante de Dios Padre.
Y ahora dice el 34, cosa interesante, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por ahí empezamos. Muchas veces son justamente nuestra familia la que nos hace más problema, ¿ya? Y dice aquí, hace un momento conversaba de esto, el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ese hombre que pidió, primero déjame enterrar a mi padre, o sea, espérate a que él se haga viejo y de aquí que se muera y de ahí te sigo, amaba más al padre que amar a Dios. En ese momento, más que seguir a Jesús y su amor por Jesús, para ser un discípulo de Jesús, tenía más apego al padre, a la madre en esta tierra. No quiere decir que los vas a desamparar y te vas a olvidar y no les vas a dar ni una llamada, pero tu amor principal, tu deseo principal debe ser seguir a Dios. Y para mí fue difícil y te lo voy a equiparar a lo que a mí me pasó. Yo en un principio dije, pero ¿cómo? Si mis padres a mí me inculcaron tal religión, ahora me voy a voltear. Es como serle infiel a mi familia de años, generaciones, ¿verdad? Pero cuando Dios entró a mi vida y empezó a revelarse, ¿sabes qué? Yo dejé padre, dejé madre en el sentido de que dejé esa supuesta fidelidad que les tenía yo a los padres, porque yo no entendía que ellos también habían estado en un error toda su vida por seguir a este Jesús y hacerme discípula de él. Y eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Que nosotros podamos ser discípulas suyas y seguirlo a él primeramente. Y muchas veces justamente los enemigos del hombre van a ser los de nuestra propia casa, porque te van a ridiculizar, te van a criticar, ¿ya? Y ahora, como Dios nos cuida como sus hijos cuando decidimos realmente seguirle, el versículo 42 y para terminar dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿ya? Entonces, Dios premia cuando tú le haces un bien a uno de sus hijos de él, por muy pequeñito que sea, por muy insignificante, por muy nuevito a lo mejor, ¿no? Que recién es un hermanito que viene llegando a tu iglesia. Trátalo bien, dale amor, dale cariño, dale un vaso de agua y Dios te lo va a recompensar. No hay nada que tú hagas por Dios, por su obra y por sus hijos, que Dios no esté mirando y lo va a recompensar. Es su promesa. Así que bueno, Dios te bendiga en este día y que el Espíritu Santo de Dios te pueda dar a ti. Esto tiene muchísimo más para sacarle de provecho espiritual a nuestra vida. Espero Dios te alimente también a ti por medio de su palabra. Y pues bueno, te invito a que sigas este canal y te invito a que obtengas tu guía. Déjame saberlo y te lo hago llegar a la información a través de los comentarios. Dios te bendiga y hasta la próxima.